Veamos un nuevo punto notable en el triángulo. Fijémonos, si nos dan un triángulo y trazáramos las bisectrices de dos de sus ángulos internos, veamos bisectriz del ángulo en B, llamémosle V sub B, y trazamos la bisectriz del ángulo en C, bisectriz recta que divide el ángulo en dos partes iguales, V sub C, se van a cortar en un punto, llamémosle I. Fijémonos que este punto I, por pertenecer a la bisectriz del ángulo en B, va a estar a igual distancia de los lados BC, que es el lado A, como de la B, que es el lado C. Y por pertenecer a la bisectriz del ángulo en C, va a estar a igual distancia del ángulo A, como el del ángulo AC, que vamos a llamarle B. Bien, hemos visto, por pertenecer a estas dos bisectrices, está a igual distancia de los tres lados, lo que significa que necesariamente este punto también pertenece a la bisectriz del ángulo en A. Esta será la bisectriz del ángulo en A. Veamos a este punto I sub A, el punto de intersección de la bisectriz con el ángulo B, I sub B, y a este I sub C. Vemos que efectivamente el incentro, que es el punto donde se cortan las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo, a esta igual distancia de los lados, es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Si calculamos su radio, habría que trazar por el punto I una perpendicular a uno de los lados. Si esta es la perpendicular, esta distancia, llamémosle a este punto el punto de tangencia T sub A, llamémosle R sub I, será igual a I T sub A, que será igual, evidentemente, a I, punto de tangencia en T sub B, igual a I y el punto de tangencia en T sub C. Este es el radio de la circunferencia inscrita. Haciendo centro en él, podremos dibujar dicha circunferencia. Aquí la tenemos y este punto es el incentro. Pero fijémonos, sabemos que un triángulo, si prolongamos sus lados, el lado A, vemos que se forma el ángulo interior en C, llamémosle ángulo gamma, y el ángulo suplementario, que vamos a llamarle gamma prima. Así ocurrirá en B, si prolongamos el lado C, tendremos el ángulo en beta y el suplementario beta prima. Y también tendremos, prolongando el lado B, el ángulo alfa y el suplementario al alfa, alfa prima, ¿verdad? Aquí los tenemos. Ángulos suplementarios. Y sabemos, ya lo hemos estudiado, que las bisectrices de los ángulos suplementarios son perpendiculares, es decir, al trazar la bisectriz del ángulo alfa prima, esta bisectriz necesariamente va a ser perpendicular a la bisectriz V sub C, llamémosle V sub C prima, y sabemos que la bisectriz V sub C será perpendicular a V sub C prima. Fijémonos, si ahora trazamos la bisectriz del ángulo alfa prima, llamémosle, si le hemos llamado V sub A, llamémosle V sub A prima, esta bisectriz
también son perpendiculares. Bisectrices de ángulos suplementarios son perpendiculares. Y por supuesto, si trazamos la bisectriz de beta', será necesariamente perpendicular a la bisectriz v sub b, es decir, v sub b perpendicular a v sub b'. Vemos que este punto, vamos a llamarle b', intersección de estas dos bisectrices, va a estar a igual distancia, trazando la perpendicular, llamémosle aquí t sub a', que del lado C. Tracemos la perpendicular por b' y aquí tendremos t sub c', ya que, fijémonos, por pertenecer a bisectriz de este ángulo, la distancia que hay de b' a t sub a será la misma si trazamos la perpendicular al lado b. Aquí tendríamos el punto de tangencia t sub b'. B' es el punto que está a igual distancia de los lados C, B y A. Luego es el punto centro de una circunferencia que llamaremos ex inscrita al triángulo ABC. Con centro en ella podremos trazar esta circunferencia. De la misma forma que el punto de intersección de estas dos bisectrices, que ya hemos dicho que son perpendiculares, ¿verdad? Esta bisectriz es perpendicular a la interior, este ángulo vale 90 grados, se va a cortar en un punto, llamémosle A'. Y A', por pertenecer a estas dos bisectrices de los ángulos beta y gamma', va a estar a igual distancia de el lado C, A y B. Hallando los puntos de tangencia, centro en A', vamos a poder trazar otra circunferencia ex inscrita al triángulo. Aquí la tenemos. Y por último, si a este punto le llamamos C', será el centro de una circunferencia tangente, también exterior a los lados del triángulo, ya que está a igual distancia también de los tres lados. Hallando los puntos de tangencia, podremos dibujar dicha circunferencia. Aquí la tenemos. Bien, pues hemos dicho que A', B', C', estos tres puntos, los vértices del triángulo que hemos formado, son los ex incentros. Vemos que dichos puntos son los centros de circunferencia ex inscritas al triángulo. Bien, pues ya podemos decir que dado un triángulo, los lados del triángulo, ¿verdad? Conocido un triángulo, vamos a poder determinar la circunferencia inscrita, que es la tangente anterior a los lados, y tres ex inscritas, que son tangentes exteriores a dichos lados. Vemos que si los puntos A', B', C', vemos que estos puntos están a igual distancia de los lados, luego pertenecen a las bisectrices de los ángulos, es decir, si prolongamos esta bisectriz V sub B, va necesariamente a pasar por B', ya que ese punto está a igual distancia de A como de C. Luego, efectivamente, B' T sub A es igual, hemos dicho, a B' T sub C. Luego pertenece a la bisectriz V sub B. De la misma forma que el punto A' va a pertenecer a la bisectriz del ángulo en alfa. Esta sería la bisectriz del ángulo alfa, pasará por A', ya que estas distancias son iguales. De la misma forma que la bisectriz del ángulo en C tiene que pasar por C', ya que, como vemos, las distancias que hay de C a A y a B son iguales. Luego, fijémonos qué ocurre. Que las bisectrices de los ángulos interiores se convierten en las alturas del triángulo A', B' y C'. Otra demostración que las alturas de un triángulo se cortan en un punto que se llama el
en este caso ortocentro. Fijémonos, este ángulo vale 90 grados. Claro, aquí también tenemos que este ángulo vale 90 grados y la otra altura, este ángulo de aquí vale 90 grados, ¿verdad? Este ángulo de aquí vale 90 grados. Pues el incentro I es el ortocentro del triángulo A'B'C'. Otra demostración de que las alturas de un triángulo se cortan en un punto que hemos llamado ortocentro. Otro punto notable que conocemos en los triángulos.